Bienvenidos una vez más a otra edición de La Tortilla Podcast, acá desde Radio Camacuá. Sonora, Festival de Podcast. Un episodio más de Belleza Química. Un encuentro para ver podcast en vivo y conocer más sobre el arte de hacer escuchar. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Sábado 4 de junio a las 18 horas en Sala Camacuá. Entrada gratuita. Reservala en sonorapodcast.uy o a través de Red Tickets. Todo esto y mucho más en esta nueva entrega de Así está el mundo. Organizan Tortulia Podcast, Radio Camacuá y Uicast. Apoyan AEBU, Evox. El próximo episodio de Blitzkrieg Pop. Sonora, Festival de Podcast. Lo que pasa es que vos acá no estás haciendo una canción para tu madre. Vos estás haciendo una canción de odio a los milicos. Y sabes una cosa, te ganaron 2 veces. Entonces eso fue fuerte. Preciso, fuerte, y volvió a encauzar mi intención, y ahí fue donde puedo redireccionar y no permitir que me ganen en términos históricos 2 veces, ¿no? Ladrones de Canciones es un podcast de entrevistas a músicas y músicos para hablar de sus influencias al componer. Es presentado por Jonah Lemole y producido por Patricia Papazo y Natalia Agustina. Registro por Radio Camacuá, Alexis Vilariño. Suscríbete y escuchanos en radiocamacua.uy y en tu plataforma de podcast preferida. Soy Jonah Lemole y en este episodio de esta serie de charlas con músicas y músicos y sus influencias al componer, hablaremos con Garo Arakelian, músico, compositor que tiene su proyecto solista. También es parte del Astillero, junto a otros referentes de la canción, como Gonzalo Denis y Diego Presa. También fue fundador, guitarrista y compositor de La Trampa. Según tengo entendido, está trabajando en su segundo disco en solitario. Hoy vamos a explorar 2 canciones de su debut, Un Mundo Sin Gloria del 2012. Comencemos por Andes 1206. Desde el ventanal se ve la calle Sarandí como un río de epitafios y paraguas. Hace más de una semana que no para de llover y casi un año de la luna de miel. Jueves y domingos, días de novio, tardes de amantes en la pieza de alquiler. Me congelaba en la plaza, solo para verla pasar. Y harta de tanto volar al ras, se abrazaba al viento y se alejaba. Andes 1206, te esperan, no demores, que la lluvia turbe y el vacío hoy reclama amores. Y el tiempo, la tarde, te manda. Él la esperaba solo, sentado en la cama, entre poemas, diarios, fotos y cintas rosadas.
Ella entró a las 4 y atravesó el zaguán. Él escuchó sus pasos y la vio entrar sin llamar. Enrique sobrevivió a la Smith & Wesson. Con la cabeza abierta se murió en el hospital. A medio vestir, del mira a los pies de la cama. La sangre congelada y yo en la plaza igual. Andes 1206, te esperan, no demores, que la lluvia aturde y el vacío hoy reclama amores. Y el tiempo, la tarde, te mata. ¿Cómo estás, Garo? Muy bien, Jonah, un gusto estar acá. El gusto es mío. Qué linda canción. ¿Cuáles son tus influencias al componer? Y si recordás una en especial en esta canción que escuchamos recién. Bueno, el definir las influencias en general, ¿qué te influenció o qué te influyó? Parecen dos conceptos que son muy diferentes, ¿no? Ajá. A veces el ego es un buen cernidor, el ego administrado para responder con un poco más de precisión, ¿no? Hay cosas que me fascinan, con las que me identifico mucho y daría la vida porque por poder crear algo y yo ser consciente de que esa influencia, o sea, como si formara parte de un ADN mitocondrial, Uh-huh. ¿no? Que pude tomar eso y transformarlo en parte de mi obra. Y después hay cosas la mayor parte de las cosas que me fascinan, es muy difícil que yo considere que eso se puede estar presente en algo de las obras, ¿no? Sí. Más que nada a veces es una intención que pocas veces entiendo que se puede identificar en el resultado, ¿no? Ajá. Y después hay muchísimas cosas que te influyen de las que no sos consciente. Algunas cosas que te gusta reconocerlas o hacer el esfuerzo de rastrearlas, y muchas otras que te gustaría que no te hubieran influido, influenciado, definido, más que nada en parte de nuestra matriz en cómo comunicamos las cosas, ¿no? ¿Qué hacemos con los sentimientos? ¿Cómo los transformamos en palabras? Sí. O en música. Muchas veces tenemos cosas que están debajo de nuestra alfombra emocional, Claro. Y son las que más nos influyen y determinan, ¿no? Sin duda. Es una respuesta un poco compleja, pero sensata en el sentido de que, bueno, es una cosa que me la he preguntado muchas veces, ¿no? Que no como la preguntaste tú, pero qué cosas de las que me interesan están presentes en mi obra, y la verdad me cuesta mucho identificarlas, ¿no? Ajá. Y en el caso creo que en la canción una de las cosas más difíciles con las que me he topado en el mundo de la canción, Sí. tal vez es el manejo de la primera persona, Claro. o el ser el cronista y no ser el personaje. Claro. Que Uruguay particularmente se da por sentado en general, más allá, digo, en lo más tradicional, o en el canto popular más tradicional, o en el folclore. Uh-huh. Venimos en el tango ni hablar, de una raíz donde la primera persona en general coincide con el decidor, ¿no? Sí. Y sin embargo, vos escuchás a Bruce Springsteen y cuando habla en primera persona, en el primer verso hay algo que no he logrado definir qué es. Obviamente tiene que ver con la expresión, el lenguaje corporal, la figura ya de él como un cronista o como un portavoz de otras voces, en donde, bueno, vos ves Bruce Springsteen hablando en primera persona y muy pocas veces pensás que es él. Siempre Sí. es un personaje del que él toma su voz, ¿no?
su historia y el pacto ese que vos tenés con el decidor, con el cuentacuento, de romper esa barrera. Hay un pacto, como hablamos la otra vez en tu recital, ¿no? De Demoledor. El pacto ese es una de las cosas que está más, se le ha quitado importancia. Digamos, el mundo de los clichés o de los supuestos, el mundo de la canción moral, le ha quitado importancia a ese pacto. Entonces ha dejado de ser aquello que era un encuentro con lo inesperado, con lo sorprendente, pasó a ser una cosa en automático, en general, por supuesto estoy hablando, ¿no? Claro. En automático, donde nos regodeamos de o ser los buenos, o ser los progresistas, o ser los que cuentan desde el lado de los ganadores algo. Y en ese sentido la canción tuvo una búsqueda de volver a la narración, por más que sea esté basada en un episodio real, con un personaje real. Claro. Yo estuve meses estudiando, traté de llegar a todo lo que pude del material que había y de los documentos más que nada, ¿no? Entonces la intención de la canción era la narración, ¿viste? Crear una narración. Y bueno, las influencias vienen del mundo de la gente que narra en canciones, ¿no? Claro. Que en su mayoría no son de acá, pero sí, por ejemplo, de acá te puedo decir que el Sabalero es una referencia de las más fuertes. Viste que Sabalero, vos nunca estuviste de repente yo no estuve en una casa con techo de zinc y nunca escuché la lluvia en mi casa con techo de zinc, pero te lo cuenta él y en el primer verso te parece que te diera la mano y vos ya estás ahí y el pacto funciona, claro, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Y bueno, es un poco de mezcla de todo esto que te estoy contando. Es hermoso. Para entrar un poco en contexto, la canción habla sobre el femicidio de Elmira Agustini. Bueno, hoy la lectura puede ser, sería femicidio, ¿no? Totalmente. Pero yo soy un cronista en ese tiempo, no estoy en este tiempo. Este tiempo a mí me obligaría a tener una visión moral y a concordar con un relato progresista hoy, con el que estoy totalmente de acuerdo, a no ser que se utilice con fines morales en lo artístico, cosa con las que estoy totalmente en desacuerdo. Entonces, este cronista es un cronista de ese comienzo de siglo. Bien. Y no hay ni buenos ni malos, como es la buena crónica. Una crónica fotográfica no viene con un manual y con indicaciones para interpretarla, ¿no? Totalmente. Y la moral creo que ha hecho y sigue haciendo bastante daño en el mundo artístico, ¿no? Pero bueno, son lecturas un poco como cada uno con sus obsesiones, digamos. Sin duda. Haciendo la investigación me encontré con el disco Murder Ballads, claro, de Nick Cave. Claro. ¿No? Totalmente definitorio como influencia para este disco para mí. Qué bueno. Sí. Pero ahí, viste, pasa una cosa y hay una cultura, el Murder Ballad como es un género, ¿no? Que sería, para los que no puedan entender, sería como canciones sobre crímenes. Exacto. ¿No? El mundo de lo criminal, pero sórdido también, llevado a la cultura popular. Eso nace en Europa, tiene cientos de años, y por Irlanda es que llega a Estados Unidos. En Europa no era algo moral, ¿no? Estaba más bien signado por cosas un poco más antiguas. Cuando llega a Estados Unidos pasa por el filtro del Estado naciente, y entonces también se utiliza como una forma de decir todo por lo que vos peques va a ser condenado, ¿no? Como las decenas y decenas de canciones del ahorcado que hay en Estados Unidos, ¿no? Total. Las preguntas del ahorcado si hubiera hecho tal cosa, ¿no? Si tuviera una segunda oportunidad. Entonces ahí también se moraliza un poco. Sin embargo, Dylan también tomó elementos de ese género para hacer algunas de sus canciones. Y bueno, Nick Cave lo que hace es centrarse directamente en ese disco, y fue una influencia importante porque la estudié a fondo. Mirá qué y te voy a decir interesante. una cosa,
claro, el disco de Nick Cave es desolador, te quita el alma, es como una película de zombies, no hay nada, o sea, porque es desesperanzadora en extremo. No te deja nada, te vacía. Y él fue consciente de eso. Y entonces termina el disco con Death is not the end, ¿no? Sí. Que es una celebración de lo que hay más allá, en definitiva de la vida, como una extensión más allá de nuestros límites vitales. Y de eso le da al disco un cierre donde parecería que, sin decirlo, él cree que ese mundo del que es cronista no es una cosa que él la está ponderando ni poniendo como una ejemplarizante o como somos esto. No, es una fotografía múltiple, intencionada, a un ángulo, a una esquina de nuestro mundo, pero lo cierra con algo que es esperanzador. Y eso, porque parece que cuando hablamos de influencia parecería como que son las canciones, lo que hay dentro de las canciones, el sonido, y sin embargo ese detalle para mí fue, dije, este disco, Un Mundo Sin Gloria, Sí. no puede también ser un disco que te vacíe. Claro. Y entonces poder identificar que había que darle un cierre con algo que fuera esperanzador, porque el disco no tenía la intención de ser desesperanzador, sino de mostrar algo que en realidad es una herramienta para cuestionarte. Mirá que no somos tan buenos como estamos promulgando. Mirá que hay una narrativa de nuestra identidad que viene de hace tiempo, pero que en los últimos años creció mucho, de lo bueno que somos, de lo solidario que somos, parecería como, y bueno, que algunas cosas muy jodidas de nosotros aparecieron en la crisis. Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de algo que influyó directamente, por ejemplo. Qué interesante. Hablando de la narrativa, digamos, quería pasar a charlar sobre La Móvil. No sé si te quiero hacer la pregunta nuevamente de si hay alguna referencia en este tema, pero sí te quería compartir un comentario que tiene el tema en YouTube. Ajá. Y dice: solo para quien lo vivió o le tocó trabajar algún momento de ese periodo puede entender a la perfección este tema. Garo tiene casi todas sus canciones sobre diferentes hechos de la vida real. Excelente músico, compositor. Arriba, Garo. Bueno, me intimida. Quedémonos con... Es la percepción de un oyente de tu disco y en particular de esta canción de La Móvil. Bueno, te puedo contar algo de esta canción. Sí. Son muy buenos eligiendo, porque es casi quirúrgico esto, en el sentido que es la única canción de todo el disco y probablemente de toda lo que podría ser mi cancionero como creador, que es autobiográfica. Uh-huh. Fue tal vez una de las canciones que más me costó escribir. Uh-huh. Es una canción sobre mi adolescencia temprana, en el periodo que mi madre ya estaba destituida, y eran los viajes al Chuy para traer cosas para vender. Y en esos viajes sobre la Ruta 9 el encuentro con la aduana móvil, que la aduana móvil ejercía soberanamente su poder, eligiendo las vulnerabilidades más evidentes, ¿no? Mujeres, pobres, niños, cosas por el estilo. Esta escena terminó en un plantón de 12 horas. La escena que cuenta la canción, ajá, en un plantón de 12 horas en un establecimiento sobre la ruta, por el desacato que tuvimos. El desacato fue hacer lo que yo digo que fue como una cosa sacramental, en el sentido que me definió para siempre, me marcó como un bautismo. Uh-huh. Cuando le pedían a mi madre que entregara parte de lo que traía, sí, que obviamente no era para una confiscación, digamos, en forma institucional, era, claro, todo al margen, ¿no? Claro. Básicamente las botellas de whisky, que eran 2 y eran una porquería. Pero entonces, bueno, cuando mi madre pide que las rompa antes de dársela al milico, ¿no?
pero bueno, esas cosas son parte de más allá de que puedo tomar mi experiencia, en realidad es una canción que me utilizo a mí mismo y a mamá para hacer una canción de amor, Sí. ¿no? De agradecimiento, pero también para definir a un Uruguay que es un poco el Uruguay que no tiene rédito político. Los que quedaron durante la dictadura acá, que son, por supuesto que el 99,9% de los uruguayos, y cantidad de cosas que se vivieron y que no forman parte de la reconstrucción histórica, ni reciente ni inmediata. Y eso es un debe, no mío, pero a quienes tienen la tarea de la reconstrucción. Cada vez que nos alejamos de que sea de ese pasado que es reciente, se va perdiendo más la posibilidad de tener los relatos orales de transmisión directa, Sí. y de crear un relato de cómo fue esto que acaba de pasar, pero que definió a este Uruguay que ahora estamos viviendo. Sí. No podemos entender esto que está pasando sin eso, ¿no? Bueno, más allá de eso, me fui un poco. No. Pero te quiero contar un detalle sobre esa canción. Sí. Sí, claro. Bueno, yo por eso te decía que me costó mucho escribirla, porque se me empezaron a juntar, empecé a escribirla y no sabía muy bien por dónde iba. Sabía que quería escribir eso. Y en un momento se la muestro a Pepe Rambao, a José Rambao, ahora el bajista de Buitres Histórico, que es un hermano de la vida. Entonces, se emociona mucho, que nos conocemos mucho, hacemos mucho esto de mostrarnos algunas cosas para poder analizarlas, tener un intercambio de conceptos, de palabras, Ajá. de críticas, ¿no? Y entonces él me dijo, mirá, lo que pasa es que vos acá no estás haciendo una canción para tu madre. Vos estás haciendo una canción de odio a los milicos. Y sabes una cosa, te ganaron 2 veces. Entonces eso fue Fuerte. preciso, fuerte, y volvió a encauzar mi intención, y ahí fue donde puedo redireccionar y no permitir que me ganen en términos históricos 2 veces, ¿no? Porque si yo estoy preso de eso, ¿no? Si necesito hacer una canción Totalmente. de odio. Totalmente. Entonces la liberación fue hacer una canción de amor a mamá, pintando o recreando una escena que la vieron miles de uruguayos. Y bueno, y ahí eso me hace sentir orgulloso. Son caminos un poco, siempre zafando del automático, si no es imposible pensar en crear canciones así, ¿no? Pero también, bueno, viene acompañado de algunos tránsitos escabrosos y bueno, por lo menos no cómodos, ¿no? Una muy bella canción. Hablando de esto de la forma y la manera en que componés, nombré en el principio del episodio que estás con tu segundo disco. ¿Es así? Es así. Estoy Ya trabajando. Lo estás trabajando. Lo estoy trabajando y lo que me cuesta escribir no tiene nombre. ¿Qué me podés adelantar o nos podés adelantar a los y las Bueno, que es un estamos disco escuchando? diferente al primer disco. Necesariamente diferente. No solamente por el tiempo que ha pasado, sino porque son discos, creo que tienen intenciones totalmente diferentes. Este es una crónica del presente. Ajá. Y aquel era más que nada crónicas atemporales, ubicadas cada una, atemporales no es la palabra, ubicadas cada una a lo largo del siglo XX, comienzo del siglo XXI, como una definición de quiénes somos, ¿no? Y una autocrítica, ¿no? Como sociedad, y de todas esas cosas que están puestas en el lugar donde no se ven. Este está orientado a tiene una mirada en el hoy, digamos. Bien. Y son personajes también. Qué bueno, qué interesante. ¿Tenés alguna fecha tentativa para lanzar algún tema? No. No, vengo desde hace años rebotando con todos mis planes A. Así que bueno, pero espero grabarlo este año. Qué bueno. Bueno, Garo, muchísimas gracias por haber pasado por Ladrones de Canciones. Quería dedicar este episodio a la memoria de Dino y nos vamos escuchando La Móvil.
cabeza en la ventana congelada y siento en todo el cuerpo el traqueteo del motor. Me gusta cuando el galgo se refleja en las fachadas. Otra madrugada estoy en la ruta con vos. Los guiños de las luces no son saludos ni despertadores. Seguro está la móvil pasando el puente o el parador. Si nos paran hoy, mamá, no dejemos nada arriba. Los del fondo están de vivos, son de lo peor. Y ahora que ya soy un hombre, a veces vuelvo a la frontera y nunca encuentro la manera de hacerme parte del camino, como cuando iba contigo, volviendo a casa de Brasil. Las sirenas, los milicos y las camionetas son como del paisaje, pero se hacen sentir igual. Nos bajan a empujones en la entrada de castillos y te alumbran a la cara como a un animal. Vacían la bodega y tiran todo en la banquina. El que está a cargo te dice: dame esas 2 botellas de whisky. Y como si fuera un sacramento me miras y me decís: mi cielo, por el amor de Dios, rómpela contra el piso. Y ahora que ya soy un hombre, a veces vuelvo a la frontera y nunca encuentro la manera de hacerme parte del camino, como cuando iba contigo, volviendo a casa del Brasil, volviendo a casa de Brasil, volviendo a casa de Brasil, volviendo a casa de Brasil.